The Chinese Health Initiative at El Camino Health recognized a growing health need within the Chinese community and responded by creating the only guide to emotional well-being developed by local health experts. It includes culturally relevant content and resources specifically for Chinese community members and their families. It's free and in Chinese and English. Visit elcaminohealth.org/CHI guide to get your free copy today. That's elcaminohealth.org/CHI guide. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias, en este miércoles 16 de abril. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El Gobierno ha sacado a licitación por la vía de urgencia un contrato valorado en casi 10 millones de euros destinado a poner en marcha una campaña de publicidad masiva cuyo objetivo es reivindicar la democracia. La iniciativa está liderada por el Ministerio de Política Territorial y se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público para justificar la tramitación urgente. Según argumenta el Ejecutivo, la medida responde a una necesidad inaplazable y se acelera por razones de interés público. Esta campaña se impulsa en un contexto marcado por el deterioro de la imagen institucional del país. En 2024, el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional sitúa a España 4 puntos y 10 posiciones por debajo respecto al año anterior. Por su parte, el Banco Mundial también redujo a mínimos históricos los indicadores de gobernanza del país. Bueno, 9 millones más para los medios. ¿Se dan ustedes cuenta, para todos aquellos que andan siempre tan pesimistas, es que parece que no cambia nunca nada, parece que no se puede echar a Sánchez? ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto somos la leche los opositores a Sánchez? Sánchez tiene el BOE, Sánchez ha colonizado las instituciones, Sánchez reparte dinero a expuertas entre los medios amigos, utilizando todo tipo de vías. Y a pesar de ese apabullante predominio mediático, a pesar del silenciamiento de aquellos que se oponen a Sánchez, pues aquí estamos manteniendo el tipo. Si con unos medios mínimos frente a toda la artillería acorazada mediática de Sánchez somos capaces de plantarle cara, ¿se dan ustedes cuenta de cómo sería todo si hubiera pues igualdad de fuerzas en ambos sitios, en ambos bandos? Si todos compitiéramos con las mismas armas en lugar de ir unos dopados a la batalla. Lo digo por lo que está pasando en Estados Unidos, donde ha llegado Trump a través de Elon Musk y ha empezado a meter la tijera en todos estos flujos enormes de dinero que iban a parar a ONGs progres, partidos progres en todo el mundo, medios de comunicación progres en todo el mundo. Si yendo dopados a las elecciones ¿no han podido los progres en Estados Unidos evitar la victoria de Trump? ¿Se imaginan ustedes lo que van a ser las siguientes elecciones presidenciales? Donde ya los progres acudirán sin dopaje o con un dopaje económico mucho menor. En estas últimas elecciones presidenciales, Kamala Harris gastó algo así como 3 veces más que Trump en la campaña. La pregunta es, ¿cuánto de ese dinero, más de $1.000 millones que gastó Kamala Harris en la campaña, provenía de bolsillos particulares y cuánto en realidad provenía de las propias arcas públicas americanas a través de ONGs que subvencionaban a otras ONGs que subvencionaban a otras asociaciones que a su vez terminaban donando a la campaña de Kamala Harris? Aquí en España el gobierno pues acaba de adjudicar, va a adjudicar de urgencia 9 millones de euros en publicidad a medios para, entre comillas, reivindicar la democracia. ¿Me puede alguien decir dónde está la urgencia de eso?
Se supone que los procedimientos de urgencia son para hacer frente a las urgencias. Y resulta que para una urgencia que teníamos en este país, que era la DANA, el gobierno se dedica a arrastrar los pies. Pero para subvencionar a medios a través de publicidad institucional, entonces recurre a procedimientos de urgencia. Lo han pervertido todo. Están pervirtiendo las formas normales de funcionamiento de la administración, abusando de los decretos ley, recurriendo a procedimientos de urgencia cuando no hay ninguna urgencia, y todo por mantenerse en el poder, todo por aprovechar el dopaje económico que proporciona el controlar el BOE para al final tratar de mantener como sea ese poder. Bueno, pues todo eso tendrá que acabar. Además habrá que acabar de una manera drástica, como está haciendo en Estados Unidos Donald Trump, porque es la única manera. Es imposible cambiar las cosas de manera incremental o gradual. Eso solo se puede hacer cuando no te queda otro remedio. Por ejemplo, Argentina, donde Milei ha ganado la presidencia, pero el Congreso no lo controla Milei, el Congreso argentino. Entonces, bueno, se ve obligado a hacer equilibrismo. Se ve obligado a recurrir al gradualismo. Se ve obligado a implementar, pues aquello que puede implementar. Posiblemente a Milei le hubiera encantado meter la podadora con muchísima mayor intensidad, pero no puede, porque necesita llegar a acuerdos con otros grupos del Congreso. Ahora, cuando haya elecciones en Argentina para el Congreso, pues vamos a ver cuál es el equilibrio de fuerzas, y entonces a lo mejor se puede ir más rápido. Pero salvo en esos casos donde no tienes otro remedio que recurrir al gradualismo, porque no puedes hacer la revolución, pues lo que hay que hacer es la revolución total. Hay que entrar como está entrando Trump en Estados Unidos. Hay que entrar con la podadora en todo a la vez. Cortar los flujos de dinero, eso es lo primero. Y a partir de ahí ya seguir hablando. Y por supuesto, deshacer absolutamente todo lo que han hecho en estos últimos 20 años quienes nos estaban llevando al borde del abismo, y reconstruir, levantar todo aquello que hayan derribado. Bueno, felicidades a los medios de comunicación agraciados con estos 9 millones urgentes en publicidad a medios para reivindicar la democracia. Que disfrutéis de la reivindicación de la democracia, queridos serviles. Bueno, ayer Vidal Quadras declaró ante la Audiencia Nacional. Escuchen. Alejo Vidal Quadras ha reafirmado ante la Audiencia Nacional su convencimiento de que el régimen iraní está detrás del atentado que sufrió el pasado noviembre en Madrid. Bueno, lo dije desde el primer momento y cada vez los indicios son más claros. Por ejemplo, aparte de la lista en la que yo estaba el número 1, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí, Mérez Ayari, que francés de origen tunecino, que es un asesino a sueldo, ¿no? Pues este individuo fue detenido, está en prisión ahora en Holanda, y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, a un periodista iraní que está allí, que también es un opositor al régimen. Y este Ayari, el que me disparó a mí, lo detuvieron cuando estaba a punto de forzar la entrada en casa de este periodista para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues verde con asas, ¿no? O sea, El expolítico compareció por primera vez como víctima ante el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, tras levantarse el secreto de sumario que pesaba sobre la investigación. Vidal Quadras llegó a la sede judicial alrededor de las 10 de la mañana en medio de un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por una veintena de agentes. Durante su declaración, el juez se interesó especialmente por las secuelas físicas y psicológicas que le ha dejado el ataque. El exdirigente político relató que justo antes de recibir el disparo en la cara, escuchó al presunto sicario pronunciar las palabras «perdone señor». A partir de ese momento sus recuerdos se desvanecen, perdió el conocimiento y no recuperó la conciencia hasta su ingreso en la UCI. Desde entonces sufre insensibilidad en la parte inferior del rostro, una pérdida auditiva del 40% y secuelas de estrés postraumático.
Bueno, pues resulta que se ha levantado el secreto del sumario de la investigación sobre el asesinato de Vidal Quadras. Y hemos podido conocer lo que ya conocíamos. Es decir, los datos que han salido a la luz pues son datos de los que ya les hablé a ustedes hace meses en este programa. Resulta que se detiene a un tío franco-tunecino, creo, franco-argelino, ya no, franco-tunecino, Exactamente, ¿no? Luis. Que pertenece a la Mocromafia, que por lo visto es una organización dedicada al tráfico de droga de origen marroquí. Este tío era el que había intentado matar a Vidal Quadras. Entonces resulta que al final se le detiene porque le detiene la policía holandesa cuando está a punto de matar a un opositor iraní, a un periodista opositor iraní. Todo esto, pues ya lo sabíamos hace meses. ¿Por qué tanto retraso en levantar el secreto del sumario? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Me quieren ustedes decir por qué la Unión Europea tolera que un régimen como el iraní contrate sicarios de una organización dedicada al tráfico de droga para matar a gente que le molesta? A Alejo Vidal Quadras, a este periodista opositor iraní que vive en Holanda. ¿Me quieren decir por qué la Unión Europea no toma medidas contra Irán? No sé, todos somos conscientes de que Putin es un criminal porque, entre otras cosas, pues se ha dedicado a acabar con opositores en territorio europeo. Ya saben ustedes que los opositores a Putin que residen en el extranjero pues tienen una curiosa tendencia a tomar test con polonio radioactivo. Oiga, si Putin es un criminal por hacer eso, que lo es, el régimen iraní que hace lo mismo, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea tolera las actividades criminales del régimen de Irán en su suelo? Pero todavía peor, es que uno de los objetivos del régimen iraní ha sido alguien que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras. O sea, no es ya que la Unión Europea tolere que Irán trate de matar a opositores iraníes en suelo europeo, es que tolera que el Irán intente matar a europeos en suelo europeo. ¿Me quieren decir por qué no hay ningún tipo de pronunciamiento diplomático claro y tajante y una ruptura de relaciones diplomáticas con Irán? ¿O es que es aceptable que Irán mate a europeos en suelo europeo? Simplemente porque le molestan. Recordemos que Alejo Vidal Quadras molestaba a Irán porque Alejo Vidal Quadras siempre fue en Europa un abanderado de la oposición iraní. Siempre fue la voz de organizaciones de la oposición iraní. ¿Por qué la Unión Europea tolera a Irán sin tomar represalia ninguna que mate o que intente matar a europeos en suelo europeo? ¿Tiene alguien alguna respuesta? Pues si la tiene, me gustaría conocerla. Bueno, ya saben ustedes que hace unos días se anunció, supimos, que el Arzobispado de Madrid había estado negociando con el gobierno la entrega del Valle de los Caídos. Se montó un follón, el Arzobispado de Madrid sacó una patética nota diciendo que era terrible que se hubieran filtrado las negociaciones. O sea, lo terrible no es entregar el Valle de los Caídos a este gobierno indecente. Lo terrible es que se filtren las negociaciones que hubo entre el arzobispado y el gobierno de Sánchez. Bueno, el caso es que después de montarse el follón, pues la excusa que dio la Conferencia Episcopal Española y el Arzobispado de Madrid es
que bueno, que después de una ardua negociación se había conseguido que solo tomaran el control de una parte pequeña de el Valle de los Caídos, esta gente que ocupa el gobierno de la nación, y que gracias a esa ardua negociación pues se había logrado mantener el carácter sacro de prácticamente toda la basílica. Pues resulta que no. Resulta que, según documentos del propio gobierno de Sánchez, pues van a tomar el control de toda la Basílica del Valle de los Caídos. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez abre la posibilidad de intervenir el 100% de la Basílica del Valle de los Caídos en el marco del concurso internacional de ideas para su resignificación y musealización. Según una imagen publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y difundida por el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, todo el recinto, incluida la Basílica, podrá formar parte del proyecto. El plan contempla 3 ejes temáticos: la historia política, ideológica y arquitectónica del monumento, el uso de mano de obra penada en su construcción y el valor natural y paisajístico del entorno. Con ello se contradicen las afirmaciones previas de la Conferencia Episcopal, que defendía la conservación del templo como un lugar de culto, la permanencia de la comunidad monástica y la preservación de la cruz monumental. Bueno, pues mira que es triste todo lo que está pasando. Yo, pues soy agnóstico, por tanto no me corresponde entrar en todo el tema. Si la Iglesia Católica decide entregar la Basílica del Valle de los Caídos por los sucesores políticos de quienes se dedicaban a fusilar curas en la guerra civil y violar monjas y matar a católicos, pues oiga, la Iglesia Católica sabrá, ¿no? Vamos, que yo no me voy a salir ahí a partir la cara con nadie cuando la Iglesia Católica no parece tener ningún interés en el tema. Pero lo que me parece un poco peculiar, por no decir inadmisible, es que se mienta con tanta soltura. Se trate de justificar la entrega, a mi juicio indecente, del Valle de los Caídos a este gobierno indecente, diciendo que es que ha habido una ardua negociación y que se ha conseguido que poco más o menos, que bueno, que vayan a poner ahí un cartelito en la puerta sobre la memoria histórica, cuando resulta que no, que realmente se les ha entregado prácticamente la totalidad del Valle de los Caídos para que transformen lo que era un monumento a la reconciliación pues en otra cosa dedicada a la glorificación de aquellos que fueron los principales responsables de la guerra civil. Es decir, la guerra civil en el año 36 no la provocan los franquistas, la provoca el Partido Socialista Obrero Español asesinando al líder de la oposición, a Calvo Sotelo. Entonces, bueno, ¿por qué si se ha decidido entregar todo el valle al gobierno, encima se miente a los fieles católicos diciéndoles que es que ha habido una ardua negociación? ¿La negociación ha sido sobre qué exactamente? Porque es que el otro día veía unas noticias que me preocuparon y que seguro que son mentira, que es que el gobierno ha decidido retirar la petición que había presentado en su día para crear una subcomisión para la investigación de la pederastia en la Iglesia y al final sustituirla por otra versión, en fin, más edulcorada. ¿Ha habido algún pacto en ese sentido? Es decir, la negociación ha sido: te entrego el valle a cambio de que tú no des mucho la lata con los casos de pederastia en la Iglesia. Porque si fuera así me parecería absolutamente terrible. Sobre todo porque tampoco creo que la Iglesia Católica tenga que rehuir el tema de los problemas que ha habido con la pederastia. A mí me parece que el comportamiento de la Iglesia Católica, no en España, en todo el mundo occidental, pues no ha sido muy correcto, que digamos, en el sentido de que no se actuó a tiempo para castigar y poner en manos de la justicia ordinaria a aquellos que
pues siendo sacerdotes se dedicaban a ese tipo de actividades repugnantes. Vamos, que en muchos casos la Iglesia Católica pues ha tapado los casos de pederastia en la Iglesia simplemente por el procedimiento de cuando saltaba un caso en un sitio, pues se limitaban a trasladar al sacerdote implicado a otro lado. Y eso es algo absolutamente rechazable y deleznable. Pero vamos, que los casos de pederastia en la Iglesia Católica no son ni con mucho los mayoritarios dentro de lo que son los casos de pederastia. Los casos de pederastia por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica son una pequeña fracción de los casos de pederastia totales. Por ejemplo, pues dentro de lo que son entrenadores deportivos son muchísimo más frecuentes los casos de pederastia. Ha habido casos de pederastia terribles, como ese presentador de la BBC, Jimmy Savile, que durante décadas estuvo abusando, se calcula que abusó de más de 400 niños, algunos de ellos niños discapacitados. Y todo el mundo parece que lo sabía dentro de la BBC, y todo el mundo lo ocultó. ¿Quiere eso decir que todos los periodistas son pederastas? Pues no, quiere decir que hay mucho depredador sexual al que habrá que perseguir. Y yo creo que la Iglesia Católica no tiene por qué rehuir el tema ni aceptar chantajes de nadie. Entonces, ¿por qué hace esto la Iglesia Católica Española? ¿Por qué entrega el Valle de los Caídos a cambio del tema de la subcomisión? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? No lo sé, yo no entiendo nada de lo que está pasando últimamente en la Iglesia Católica, pero ya digo, yo no soy católico, por tanto, pues los católicos sabrán. Bueno, mientras tanto, quien sí tiene las ideas muy claritas es Trump, que ha dado una serie de órdenes ejecutivas, y cuando hay gente que decide saltarse esas órdenes, pues Trump coge y les corta el grifo de la financiación pública. Pues me parece estupendo. Escuchen lo que está pasando con la Universidad de Harvard. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la congelación de más de 220 millones de dólares en subvenciones federales y otros 60 millones en contratos otorgados a la Universidad de Harvard después de que la institución se negara a acatar las exigencias impuestas por la administración Trump para restringir el activismo en el campus. Esta decisión marca la séptima vez que el gobierno de Trump aplica una medida similar contra una institución de educación superior, 6 de las cuales pertenecen a la Ivy League, el grupo que reúne a 8 de las universidades más prestigiosas del país. En una carta dirigida a la universidad, la Casa Blanca exigía profundas reformas en la estructura de gobierno y liderazgo de Harvard, cambios en sus políticas de admisión y la realización de una auditoría sobre la diversidad ideológica en el campus. Además, instaba a la institución a dejar de reconocer determinados clubes estudiantiles. Según el Ejecutivo, estas acciones responden a la supuesta pasividad de las universidades ante manifestaciones antisemitas durante las protestas del año pasado contra la guerra en Gaza. Bueno, de supuesta pasividad, nada de nada. Todos hemos visto las vergonzosas imágenes de estudiantes en determinadas universidades americanas, pues quemando banderas israelíes, exhibiendo banderas de grupos terroristas palestinos, llamando al holocausto de judíos, acosando a estudiantes judíos en esas universidades. Y ha llegado Trump y ha dicho, se acabó lo que se daba. Y por lo pronto pues ya está empezando a deportar a los estudiantes extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones y está cortando los fondos federales a todas las universidades que no acatan las órdenes de dejar de tolerar ciertos tipos de comportamientos y de no aplicar ciertas políticas. Y en concreto, pues a Harvard, Trump le reprocha dos cosas. Primero, que no haya tomado las medidas exigidas por el gobierno americano para poner fin al activismo antisemita en el campus, es decir, que no haya tomado las medidas exigidas para proteger a los estudiantes judíos que estudian en Harvard. Y segundo, que continúe aplicando políticas DEI, las de diversidad, igualdad e inclusión, es decir, que continúe imponiendo políticas racistas a la hora de, por ejemplo, admitir estudiantes en la universidad. Harvard ha dicho que tururú y que piensa seguir con su línea, y Trump ha dicho, pues me parece estupendo.
Son ustedes muy libres de seguir con la línea que les dé la gana. Ahora, lo tendrán que hacer con dinero de donantes particulares, porque a partir de ahora se pierden ustedes los 2.200 millones de dólares en subvenciones a Harvard que estaba dando el gobierno federal, que quieren ustedes seguir haciendo el antisemita y quieren ustedes seguir aplicando políticas racistas que discriminan a los blancos a la hora de entrar en Harvard. Pues oiga, muy bien, pero con el dinero de sus donantes, con el dinero federal no. Y además, pues Trump les ha lanzado otro aviso, por si acaso no se habían enterado del primero, y es que Harvard tiene pues un estatus como universidad privada de prestigio que le exime de pagar impuestos. Y Trump le ha dicho pues que a lo mejor pierde ese estatus. Bueno, si Harvard es un nido de propaganda progre y antisemita, pues está bien, nadie va a cerrar Harvard, que continúe siendo lo que le plazca, pero eso sí, sin el dinero del contribuyente americano, ni el dinero de subvenciones, ni el dinero que se descuenta por no pagar impuestos. Vamos, que el que quiera ser progre, pues esto es un mundo libre y lo puede ser, pero con su dinero, que es lo que venimos reclamando los no progres desde hace muchísimo tiempo. Oiga, que uno quiere ser sindicalista, nos parece estupendo, nadie tiene ningún problema, pero que no coma gambas a mi costa, que lo haga con el dinero de sus afiliados. Que uno quiere ser parte de un partido, pues oiga, estupendo, cada uno se apunta a lo que quiere, pero que los partidos no vivan del Estado. Ese tipo de cosas. Vamos, que todos juguemos con las mismas cartas y sobre todo, que nadie dentro de la ciudadanía en general tenga que pagar por el activismo de otros. De nuevo, Trump haciendo lo correcto. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta Trump. Ya sé que a los antitrampistas viscerales les molesta, pero yo hasta disfruto viéndoles sufrir. Bueno, vamos con Diane Hernández, periodista de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias destacadas de Estados Unidos que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos informando que el Departamento de Estado eliminó al menos 214 millones de dólares destinados a medios de comunicación en el extranjero. Se trató de unas 139 subvenciones financiadas por los contribuyentes que promovían, entre otras cosas, la sostenibilidad de las salas de redacción en Moldavia y la diversidad de los medios en el Reino Unido. Por otra parte, el funcionario de la administración Trump, que desarrolló la estrategia para desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional, dejó su puesto en el Departamento de Estado. Peter Marrock abandonó su cargo como director de la Oficina de Asistencia Extranjera, un puesto en el que supervisó severos recortes y despidos en la agencia conocida como USAID. También fue noticia que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos Migratorios, más conocida como VOICE. Esta oficina fue clausurada por la administración Biden, lo que dejó a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros sin acceso a muchos servicios y recursos de apoyo clave. En la misma jornada se supo que la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006 respectivamente. Esto es todo por hoy. Les invito a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestra página web voz.us y también en nuestra aplicación, además de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.